Amén. Amén. Abra su Biblia ahí en el libro que están viendo. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar leyendo ahí del verso 1 al verso 3. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me dio para que hubiese poder sobre tu pueblo Israel. Ahora pues estarán viendo las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y hombres de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. No es su lugar. Amén. Se había estado viendo de este hombre Saúl, amén. Este hombre que el mismo pueblo lo eligió como rey, amén. Entonces, fíjese que ya a partir de este capítulo vamos a ver cómo este Saúl empieza a llenarse de orgullo, empieza a llenarse de soberbia. Y mire que el tema que Dios nos va a traer en esta noche se llama Dios desecha a Saúl como rey. Amén. ¿Y cuántos reyes hay en esta tarde? Todos somos reyes, todos somos sacerdotes, amén. Entonces, Dios desecha a Saúl como rey. Así que usted y yo somos reyes. Tengamos cuidado de que no seamos desechados por Dios. Amén. Entonces, vemos esta historia que empieza narrando unas indicaciones que Dios había mandado, ¿verdad? Al profeta Samuel para que le dijese a Saúl. Y se les había dicho que destruyeran todo, que destruyeran niños, bebés de pecho, mujeres, hombres, que destruyeran todo, que acabaran con todo, que acabaran con ganado, que no quedara nadie. Amén. Pero fíjese, este era un mensaje del líder espiritual de Israel para el líder político militar de Israel, si lo vemos ahí. Y el mensaje era claro, porque dice: castigaré lo que hizo a Amalek a Israel. Amén. Entonces va y dice: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Amén. Fíjese que Dios claramente le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que llevara juicio contra los amalecitas. Amén. Y lo podemos ver ahí que esto fue desde el Éxodo. Amén. Ya se había dicho que Dios iba a ir contra Amalek. Y ahí en el Éxodo nos explica el por qué Dios iba contra este hombre. Entonces Dios le dice: destruye todo. Y dice: al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Esto nos explica, mi hermano, por qué los amalecitas debían recibir un juicio total. Porque siglos antes, como les acabo de decir ahorita, siglos antes, los amalecitas fueron el primer pueblo en atacar a Israel después de que ellos escaparon de Egipto. Amén. Ahí en Éxodo 17, versos 14 y 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y lo volvemos a ver repetido en otras ocasiones allá en Deuteronomio, capítulo 25. Y ese era el motivo por el cual Dios tenía que acabar contra este hombre. Amén. Entonces,
estos hombres, mi hermano, los amalecitas cometieron un terrible pecado contra Israel. Porque fíjese que cuando Israel estaba débil, cuando Israel estaba vulnerable, estos amalecitas fueron y atacaron al pueblo, ¿verdad? Aprovechándose de la situación que estaba pasando el pueblo de Israel, que estaba débil, que no tenía fuerzas para pelear, ellos fueron contra el pueblo de Israel. Entonces, ellos hicieron esto sin ninguna razón, mi hermano, más que por violencia y por codicia. Y eso quedó grabado en el corazón de nuestro Dios. Entonces, si Dios detesta algo, mi hermano, es que cuando el fuerte toma ventaja contra el débil, especialmente cuando es de su pueblo, Dios va contra aquella persona. Entonces, esto había ocurrido y por eso Dios tenía que acabar contra este pueblo de los amalecitas. Pero fíjese que a pesar de que esto sucedió más de 400 años antes, Dios aún sostenía su ira. Amén. Habían pasado ya 400 años y Dios lo seguía recordando. Entonces, ¿por qué, mi hermano? Hemos escuchado mucho el mundo, lo que dice, y en ocasiones uno lo podría decir, el tiempo lo cura todo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? El tiempo lo cura todo. Pero eso es lo que dicen los de afuera. Aquí habían pasado 400 años y no se había curado ese pecado que habían hecho los amalecitas. Entonces, para el hombre el tiempo lo cura todo, pero en nosotros nada más la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede borrar todo pecado. Amén. Entonces, estos amalecitas habían tenido la oportunidad, tuvieron mucho tiempo para arrepentirse, pero no lo hicieron. Entonces, el tiempo no lo había curado todo, el pecado seguía ahí. Entonces, los cientos de años de corazones endurecidos, sin arrepentimiento, los hizo más culpables ante nuestro Dios. Y por eso Dios tenía que castigar a ellos. Amén. Entonces, quitémonos de nuestra cabeza eso. Con el tiempo se les va a olvidar y va a pasar y Dios ya no se va a acordar, ¿no? Dios se sigue acordando. Si hemos cometido un pecado o algo que no hemos pedido perdón, Dios se sigue acordando y las consecuencias siguen llegando. Por eso a veces decimos, ¿por qué si no hice nada? Bueno, vete años atrás. ¿Qué hiciste? Y si pediste perdón a Dios. Bien, entonces, tengamos en cuenta esto. Fíjese, 400 años y Dios seguía contra este pueblo. ¿Por qué? Porque siguieron con sus corazones endurecidos, porque siguieron sin arrepentimiento, siguieron contra ese mal, siguieron con ese corazón lleno de ira contra este pueblo. Entonces les dice, ve pues y hiere a Amalec. Y mire que Dios pudo haber juzgado directamente a Amalec, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Amén. Pero Dios tenía un propósito especial en esto para su nación. Porque dice, Él quería que fuera una prueba de obediencia para Saúl y todo Israel. Además, como el pecado de Amalec contra Israel fue un ataque militar, dice, Dios quería hacer que el juicio se ajustara al pecado. Quería enseñarles algo a Saúl y al pueblo. Pero más adelante vamos a ver que Saúl no entendió el propósito. La pregunta es, ¿llamaría Dios a su pueblo en este tiempo a pelear una guerra de juicio semejante? Creo que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual similar. Pero usted y yo tenemos un llamado diferente al pueblo de Israel en aquella ocasión. ¿Por qué? Porque estamos bajo el nuevo pacto. Amén. Entonces, estamos bajo un nuevo pacto que el pueblo de Israel estuvo en aquel entonces. Entonces, fíjese que a pesar de que Dios ya no llama a su pueblo a tomar armas físicamente como instrumento de juicio, dice, no significa que Dios ha dejado de juzgar a las naciones.
Amén. Lo hemos visto, cómo Dios ha juzgado naciones con plagas, pestes y tanta cosa por toda la idolatría que se mueve en todo el mundo. Entonces, quiero que me lea ahí del verso 4 al verso 6. Vamos a ver cómo Saúl se prepara para el ataque. Saúl convocó al pueblo y le pasó revista de la 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo sobre la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruyan juntamente con ellos. Porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Dice Saúl, pues convocó al pueblo y les pasó revista. Y mire que Saúl era un líder militar capaz. Podía convocar y organizar todo un ejército. Amén. También sabía, dice, cómo programar su ataque adecuadamente. Y dice que él puso emboscada en el valle. Lo leímos ahorita. Y luego dice, y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos. Y mire que aquí Saúl muestra sabiduría, mira, y muestra misericordia. ¿Por qué? Al dejar ir a los ceneos. Primer punto, fíjese bien. Y el juicio de Dios no era sobre ellos. Así que no quería destruirlos junto con los amalecitas. Entonces síganme leyendo ahí del 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. Ahí está el primer error. Dios les dijo: destruyan todo: ganado, bebés de pecho, niños, hombres, mujeres, y destruyan al rey. Acaben con todo. Era la orden que Jehová les había mandado. Amén. Pero dice: destruyeron lo vil y despreciado, y lo mejorcito lo guardaron. Amén. Entonces Saúl derrotó a los amalecitas. Fue bueno. Amén. Fue bueno y en obediencia a Jehová, pero fue una obediencia a medias. ¿Verdad? Fue una obediencia a medias. Fíjese bien, Saúl toma vivo a Agar, rey de Amalec. ¿Verdad que sí? Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dios le ordenó a Saúl que llevara su juicio, lo vimos al principio, sobre todo el pueblo, incluyendo al rey. Amén. Pero él dejó lo mejor. Amén. Entonces, ¿por qué, bien? ¿Por qué Saúl tomó vivo a Agar, rey de Amalec? Es la pregunta, medite. ¿Por qué lo tomó vivo? Fíjese que Saúl perdonó la vida de Agar debido, fíjese bien, a una insensata compasión por la bondad de su persona. Dice: o por respeto a su majestad real, preservación de la cual él se creyó interesado, o por la gloria de su triunfo. Podría ser por eso. Entonces, si Saúl perdonaba la vida de Agar, el pueblo se iba a tomar la libertad, fíjese bien, de perdonar lo mejor del botín. ¿Por qué? De perdonar los pecados de la imitación del alto mando. Una vez que el de arriba deja pasar una cosa, el pueblo lo imita. ¿Entendió? Sí. Viendo a Saúl haciendo eso, el pueblo iba a hacer lo mismo. Tú perdonas al rey, nosotros agarramos el botín. ¿Verdad? Y no es lo mismo que hace el pueblo de Dios el día de hoy. Dice, porque somos un ejemplo. Sí. Somos un ejemplo. Entonces dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Se quedaron con todo.
Entonces Dios ordenó, mi hermano, claramente, que todas las vacas, las ovejas, los camellos, los asnos debían ser destruidos, pero Saúl no lo hizo. ¿Ven? Entonces, dice todo lo que era vil y despreciable, destruyeron, lo que no servía, pero lo que servía, ellos lo agarraron para ellos. Y entonces fue una obediencia, decíamos, fue una obediencia a medias. ¿Amén? Tal vez, hermano, esto fue lo peor de todo. ¿Por qué? Porque Israel no mostró el corazón de Dios en el juicio. Dios le dijo, destruye todo, ellos no lo hicieron. ¿Amén? Cuando ellos regresaron a casa felices y emocionados por lo que habían ganado en la batalla, dice, ellos dejaban implícito que había algo gozoso y feliz sobre el juicio de Dios. Esto, mi hermano, fue lo que deshonró a Dios, el cual trae juicio, dice, renuentemente y sin placer, deseando que el hombre mejor se arrepienta. Amén. O te arrepientes o el juicio va a llegar a tu casa. Amén. La obediencia, mi hermano, parcial, o sea, la obediencia a medias en sí es una desobediencia. Amén. Entonces, Saúl y sus hombres, mi hermano, obedecieron en lo que les convino. ¿Ven? Es decir, no obedecieron a Dios en absoluto, sino a sus propias inclinaciones, ¿verdad? Tanto el perdonar lo bueno como el destruir lo que era digno. Lo que no era digno, mi hermano, de llevarse fue destruido, dice, no debido a la orden, sino para evitar problemas. Y perdonar lo mejor de Amalek, dice, es ciertamente equivalente, fíjese bien, al Saúl perdonar lo mejor de Amalek, es como si usted y yo, dice, es como perdonar cierta raíz de maldad, alguna plausible indulgencia, algún pecado favorito, o sea, esto sí lo quito, pero esto no porque me gusta, ¿verdad? Dice Dios, quítate esto porque está mal. Quita, arrepiéntate, pídeme perdón. Y a veces nosotros pedimos perdón, pero esto no, porque esto a mí me gusta. Entonces es una obediencia a medias, que a fin de cuentas viene siendo desobediencia. Amén. Y las consecuencias van a llegar. Amén. Entonces, para nosotros, mi hermano, Agar representa esa tendencia malvada. Para nosotros, Agar representa ese pecado que existe. Dice que existe en todos nosotros. ¿Para qué, mi hermano? Porque a veces lo dejamos para autogratificación. Y perdonar a Agar, mi hermano, o perdonar ese pecado que sabemos que está mal, es ser misericordiosos con nosotros mismos. Amén. Es exonerar nuestras fallas y tolerar, fíjese bien, el pecado que nos asedia. Hemos dicho, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. No podemos tolerar el pecado, mi hermano, por más mínimo que sea, no podemos. A veces dicen, ¿verdad?, qué exagerados son, o qué exagerada eres, o qué sé yo. Es que no se puede tolerar el pecado porque pecado es pecado. Amén. Una mentira es una mentira, chica o grande es mentira. Entonces, ese es el Agar para nosotros como cristianos, ese pecado favorito, que yo prefiero quitar otras cosas, pero esto no porque a mí me gusta. Y yo sé que está mal, pero no lo quito porque me gusta, porque yo me siento bien. Y creo que estoy bien delante de Dios y no es así, mi hermano. Fíjese, 400 años no se arrepintió este pueblo. Ahora Saúl perdona lo mejor, cuando Dios le había dicho termina con todo. Es que como Dios nos dice, quítate esto que te está estorbando en el camino. Y yo lo quito, pero quita la mitad, la otra no, porque yo me siento cómodo así. Y no podemos, mi hermano. Entonces, síganme leyendo ahí verso 10 y verso 11.
Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se asombró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Fíjese bien, dice Jehová, dijo nuestro Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Fíjese que el corazón de Dios estaba roto, mi amor. El corazón de Dios estaba dolido por la desobediencia de Saúl. Lo vemos ahí. Porque al decir me pesa haber puesto como rey a Saúl, o sea, le dolió. Entonces, el hombre que había iniciado humilde, porque lo vimos como inició, ¿verdad que sí? Hasta se escondía, era tímido. Ese hombre humilde, tímido, que estaba sujeto a Dios, dice, tomó su propio camino en desobediencia. Entonces, dice, me pesa. O sea que la desobediencia de Saúl le dolía a Dios. Y cuando usted y yo desobedecemos, a Dios le duele. A Dios le duele, y qué feo que diga a Dios, me pesa haberla tomado como hijo. ¿Cuántos quisieran escuchar eso? ¿A que no? Entonces, la desobediencia de Saúl le dolía a Dios. Y como no podemos comprender todo lo que pasa en el corazón de nuestro Dios, dice, lo más cerca que podemos llegar es que Dios expresa en términos humanos, me pesa, haber puesto por rey a Saúl. Amén. Usted se puede imaginar todo lo que Dios pudo haber sentido en aquel momento. Y dice, más adelante en lo que ustedes leyeron, dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel tenía el corazón de Dios, ¿no? Le dolió a Dios desechar a Saúl. Y le dolió a su profeta verlo rechazado, porque vemos que Samuel también lloró. Vemos que más adelante vamos a ver cómo Samuel se empieza a preocupar, porque el pueblo ya no tenía un rey. Entonces, le dolió tanto a Dios como al profeta Samuel. Entonces dice, estamos cerca del corazón de Dios cuando las cosas que lo afligen nos afligen, y las cosas que lo agradan nos agradan. Amén. A veces podemos ver, ¿verdad?, que una persona está mal y a Dios le duele, y a uno también le duele. Eso es estar cerca del corazón de Dios. Pero cuando a mí no me importa lo que la gente haga, y que ande mal y que se pierdan, y no me acerco a ayudarle, pues estamos muy lejos de Dios, ¿no? Porque el que es de Dios le duele igual que el profeta Samuel. Entonces, verso 2 y verso 13. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante de significar. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Samuel dice que había ungido a Saúl como rey años antes, amén. Pero ahora venía a disciplinarlo. Primero lo ungió años antes, ahora viene a disciplinar la desobediencia de aquel rey. Entonces dice, he aquí se levantó un monumento. Fíjese que Saúl no estaba afligido por su pecado. Saúl estaba bastante complacido consigo mismo. Ahorita le voy a decir por qué. Dice, no hay ni la más mínima pizca de culpa ni de vergüenza en este hombre. ¿Por qué? Porque a pesar de que había desobedecido directamente a Dios, él llora, mi hermano, y llora por otra cosa. Ahorita lo vamos a ver. En los próximos capítulos, Dios va a levantar otro hombre y vamos a saber quién es David. Amén. Pero ahí en Samuel capítulo 13, 14, dice, a pesar de que David también iba a desobedecer a Dios, la diferencia entre él y Saúl era una diferencia enorme. ¿Por qué, mi hermano?
Porque David sintió la culpa. David sintió culpa por lo que había ocasionado. David sintió culpa por el pecado que había hecho. Amén. Sintió vergüenza. Y vemos cómo se rasga sus vestidos y llora y tuvo sus consecuencias. Amén. Pero Saúl no la sintió. No la sintió, ¿por qué, mi hermano? Dice, su conciencia estaba muerta a la vergüenza y su corazón estaba muerto a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl estaba muerto. Dice, estaba tan muerto que podía desobedecer directamente a Dios y todavía levantarse un monumento en esa misma ocasión. Lo acabamos de leer. ¿Estaba arrepentido Saúl? No estaba arrepentido. Nada que ver, como vemos después a David, cómo se arrepintió. Entonces dice, he aquí se levantó un monumento. Y eso muestra que Saúl no era el mismo hombre humilde que vimos al principio. Dice, los años, las victorias militares y el prestigio del trono de Israel revelaron el orgullo del corazón de Saúl. Pero la verdad es que, mi hermano, este Saúl era celoso de su propio honor e interés. Era un hombre celoso, pero era tibio donde Dios únicamente se interesaba. No tenía nada que ver con Dios este hombre. Se había llenado de orgullo, se había llenado de soberbia, se había llenado de celo, de vanagloria. Él quería que todos lo vieran. Entonces dice, y Saúl le dijo, bendito seas tú, Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjese, él seguía diciendo que había obedecido a Dios. Saúl puede ir, dice, con el profeta de Dios con tal osadía, jactándose de su obediencia debido a su orgullo. Fíjese lo que ocasiona el orgullo, que yo no sienta que estoy mal. Saúl no lo sentía, él seguía diciendo que él estaba bien delante de Dios. Y vemos tanta gente, mi hermano, que así es. Que uno les hace ver el error, que Dios les hace ver el error en el que está ahí y ellos dicen, no es cierto. No es cierto, las cosas son así. Y decimos, ¿verdad? ¿Por qué no entiende? Porque eso es lo que ocasiona el orgullo. Te ciega y no te deja ver que estás en un error. Entonces, probablemente, dice, realmente creía lo que le había dicho Samuel. Dice, creía, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y el orgullo, mi hermano, siempre nos va a llevar al autoengaño. Siempre. Siempre va a venir gente y te va a decir, estás mal en esto, y tú vas a decir, no es cierto. Yo me siento bien delante de Dios. Y eso quiere decir que hay orgullo en tu corazón, que ya no te está dejando ver el pecado en el que estás. Fue lo que pasó con este hombre Saúl. Dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fue muy rápido, fíjese bien, muy rápido para decir que verdaderamente había obedecido. Demasiado rápido, ni siquiera lo pensó. Si Saúl hubiera hecho, mi hermano, hubiera sido más lento para jactarse de eso. No hubiera dicho, yo obedecí tan rápido. Entonces, síganme leyendo ahí del verso 14 al 16. Samuel llamó a sus hijos, escoge de ovejas y de vacas de vaca que yo Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de la vaca, para sacrificarlas a Jehová Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, sí. Fíjese, le hace una pregunta al principio, dice, pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Amén. Dice, el ganado que Dios claramente les había dicho que destruyeran, se podía oír, se podía oler. Amén. ¿Y qué dijo Saúl? El pueblo. Dice, yo he cumplido la palabra de Jehová.
El orgullo y la desobediencia, mi hermano, nos ciegan totalmente. Totalmente, o nos hacen sordos a nuestro pecado. Fíjese bien, lo que era completamente obvio para Samuel era invisible para Saúl, porque él estaba cegado. Todos, mi hermano, usted y yo tenemos puntos ciegos en nuestras vidas, todos. Y necesitamos, mi hermano, pedirle constantemente a Dios que nos lo muestre. Dice, yo conozco lo más profundo, el secreto más profundo que tú ya ni te acuerdas. Yo lo sé. Y yo necesito decirle a Dios, muéstrame lo que no te agrada. Porque quizás yo no lo puedo ver, pero tú sí. Quizás a mí ya se me olvidó pedirte perdón, pero tú sí te acuerdas. Necesito que me acuerdes para poder ponerme a cuentas contigo. Saúl ya no lo podía verme. Entonces necesitamos hacer esa oración que dice ahí en el Salmo 139, que dice, examina, oh Dios mío, mi corazón. Amén. Pruébame, dice, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa oración debemos hacerlo. Examina mi corazón y muéstrame si hay algo que no te agrada. Amén. Entonces, sigue diciendo, dice, los han traído. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Qué hizo Saúl, mi hermano? ¿Echó la culpa al pueblo? Sí. ¿Se dio cuenta? Sí. Le echa la culpa al pueblo y no dice lo que él hizo. No. Amén. Segundo, él se incluyó a sí mismo, pero en la obediencia, mi hermano. En la obediencia, pero lo demás, dice, lo destruimos. O sea, tan sinvergüenza se hizo este hombre. Amén. Tercero, justificó lo que se había quedado, dice, debido a su fina calidad. Dice, lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y cuarto, mi hermano, afirmó haberlo hecho por una razón espiritual. Dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Cómo ve? ¿Será que Dios se lo iba a valer? Si Dios ya había dado una indicación. A veces nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece mejor, cuando Dios ya ha dado una indicación. Cuando Dios te ha dicho, o lo dejas de hacer, o lo dejas de hacer. Pero yo digo, voy a dejar de hacer esto, pero esto no, porque me puede servir. Para Dios no vale, mi hermano. A Dios o lo obedeces completamente o no lo obedeces, porque si le obedeces a medias, decíamos, es desobediencia como quiera. Entonces, en su orgullo y su autoengaño, dice, todo esto hacía perfectamente sentido para Saúl, pero no significaba nada para Dios, mi hermano, ni para Samuel. Tuviera la excusa que tuviera, a Dios no le iba a servir, ni le iba a funcionar a Saúl para nada delante de Dios, ni siquiera para Samuel. Entonces, ¿qué mostraba esto, mi hermano? Que Saúl estaba tratando desesperadamente, dice, de excusar su pecado a través de juegos de palabras y verdades a medias. Eso era lo que estaba haciendo Saúl, buscando excusas para autojustificarse, para justificar su error. Amén. Que no iba a servir de nada, porque Dios conoce nuestros corazones. Y Dios conocía el corazón de Saúl. Pudo haber engañado a Samuel, pero ni siquiera eso, porque la orden se había mandado por parte de Samuel a Samuel, para que Samuel se la dijera a Saúl. Entonces, podemos engañar al pastor, a la pastora, pero dice Dios, a mí no me puedes engañar, yo ya te di una orden. Amén. Entonces, dice aquí dice, sigue diciendo, pero lo demás lo destruimos, dijo Saúl. Y esto, mi hermano, ni siquiera era cierto. ¿Por qué? Porque aún había amalecitas ahí. Amén. Todavía había amalecitas con vida,
porque dice, después David tuvo que lidiar con los amalecitas, y lo vamos a ir a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 27. Quedaron amalecitas vivos. Entonces Amán, el malvado hombre que trató de eliminar a todo el pueblo judío en los días de Esther, él era descendiente de Agag. Amén. Así que quedaron amalecitas. Así que no obedeció ni siquiera eso. Entonces, lo más irónico, mi hermano, es que cuando Saúl fue asesinado en el campo de batalla, fíjese bien, una amalecita afirmó haber dado el empujón final a la espada. ¿Verdad que sí? Cuando no obedecemos a Dios totalmente, mi hermano, la porción sobrante, dice, ciertamente volverá para causarnos problemas si no es que nos mata espiritualmente. Así como este amalecita fue el que dio el empujón final, dice, va a venir aquello que tú dejaste vivo y te puede matar. Amén. Entonces dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame. Samuel había tenido suficiente. Dice, no escucharía nada más de Saúl. La excusa, mi hermano, se había revelado como lo que era. ¿Qué era? Solo una excusa. Ahora es tiempo, fíjese bien, de que Saúl se calle. ¿Por qué? Porque ahora iba a venir la palabra de Jehová a Samuel para decírsela a Saúl. Fíjese bien, él muestra, ahí vemos que Saúl muestra su orgullo y deseo de retener cierto control cuando él responde di. O sea, habla, ¿verdad? Como si el profeta de Dios necesitara el permiso de Saúl para que hablara. Entonces él hablaría, pero no porque Saúl le haya dado el permiso, mi hermano. Samuel hablaría porque era el mensajero de Dios, nada más. Amén. Nada más. A veces creemos eso, ¿verdad? De que si yo le digo que hable, va a hablar, y si no, no. El mensajero de Dios va a dar la palabra. Me guste a mí o no me guste, el mensajero de Dios va a decir lo que se tiene que decir. Amén. ¿Sin qué? Sin estar tapando nada. Porque para eso es la palabra. La palabra de Dios es luz que saca a fluir el pecado de cada persona. ¿Para qué? Para que podamos arrepentirnos. Nada más para eso es la palabra de Dios. Para que podamos ponernos a cuentas delante de Dios. Entonces, síganme leyendo ahí del 17 al 21 y vamos a ver cómo dice la acusación contra Saúl y su débil defensa. Dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. Y sigue diciendo, fíjese bien, dice, Jehová te envió en misión y dijo, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y era más que evidente, mi hermano, de los pecados de Saúl. Amén. Dios le dio una orden específica y él no la obedeció. Y a pesar, mi hermano, de que la desobediencia era el pecado más evidente, dice, la raíz de la desobediencia de Saúl era mucho peor, porque se había llenado de orgullo. Samuel, fíjese bien, le hace referencia a esto cuando recuerda cuando las cosas eran diferentes con Saúl. ¿Por qué? Porque le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? O sea, Samuel le recuerda.
Ya no se podía decir de Saúl, eres pequeño en tus propios ojos, porque este hombre se creía más grande que cualquiera. Él era grande en sus propios ojos, y eso hacía, mi hermano, a Dios en la vida de Saúl lo hacía algo chico. O sea, como quien dice, yo sé más que tú, Dios. Entonces, dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Sigue diciendo, mira, fíjese bien. Saúl primero sigue insistiendo en que es inocente. Amén. Pero estaba tan cegado que pudo decir, he obedecido la voz de Jehová. Fíjese el orgullo hasta dónde le llegó. E inmediatamente, mira, empieza a describir cómo no obedeció la voz de Jehová. Porque fue lo que hizo, diciendo que había traído a Agar de Amalek, y que después termina diciendo, y el pueblo agarró el botín. Pero yo he obedecido la voz de Jehová. O sea, estaba diciendo todo lo malo que había hecho. Se estaba evidenciando. La afirmación de Saúl dice, he destruido a los amalecitas. Es una clara clave, mi hermano, y evidencia del poder y la profundidad de su autoengaño. Justo, fíjese bien, justo frente había una amalecita al que no había destruido. Justo delante de él había una amalecita que él no había destruido. Y dice, mas el pueblo tomó el botín. Entonces, Saúl, mi hermano, culpa al pueblo por el pecado. Amén. Entonces, era verdad que el pueblo tomó el botín, porque era verdad, era evidente que lo había tomado, pero lo hicieron siguiendo el ejemplo de Saúl. Fue lo que pasó. Siguiendo el ejemplo, Saúl le perdonó la vida a Agar, rey de Amalek, y con el permiso de Saúl, dice, porque él no hizo nada para detenerlos o destruirlos. Así que el pueblo hizo lo que vio que su rey hacía. Pero el rey le echó la culpa al pueblo. Y ahí está, pero era el rey que el pueblo había querido. Entonces, fíjese bien, Saúl era celoso en dirigir a su ejército cuando le convenía hacerlo. ¿Por qué? Dice, porque en el capítulo anterior, lo vieron ahí creo en el 14 o 13, ordenó una sentencia de muerte sobre cualquiera que comiera algo en el día de la batalla. ¿Verdad que sí? Ordenó esa sentencia. Muerte para el que coma el día de la batalla. O sea, estaba dispuesto, mi hermano. Dice, estaba dispuesto a ejecutar a su propio hijo en su celo por hacer cumplir sus órdenes. ¿Amén? Saúl estaba lleno de fuego, mi hermano, estaba lleno de celo cuando se trataba de su propia voluntad. Amén. Pero cuando se trataba de la voluntad de Dios, no le importaba cómo hacer las cosas. ¿Está entendiendo? Sí. Cuando son mis cosas, yo me doy tiempo, yo hago a un lado todo, pero yo tengo que ir a donde tengo que ir. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Es más, si oraba, yo dejo de orar porque tengo que terminar lo que tengo que hacer en mi casa, ¿verdad? Pero cuando es tiempo para Dios, no tengo tiempo. Tengo mucho que hacer, muchísimo. Y si no vendo, no como. Eso era lo que estaba haciendo Saúl. Fíjese bien. Cuando es mi tiempo, yo le doy, hago todo lo posible por terminar lo que yo tengo que hacer para mí. Pero cuando Dios me pide tiempo, mi hermano, cuando Dios me pide algo para Él, no hay tiempo. No hay tiempo. Y lo vemos, mi hermano. Lo vemos, o sea, es verdad. Para hacer mis cosas yo hago, pues no importa si está lloviendo y haciendo frío, yo salgo. Amén. Pero si es para Dios, yo no salgo porque hace demasiado frío. Amén.
en la iglesia, está muy congelado. ¿Verdad que sí? Sí, mi hermano. Y me pongo de ejemplo. Sí lo hacemos. Y era lo que estaba haciendo Saúl. Para hacer cumplir sus órdenes, daba hasta su propio hijo. Pero para hacer cumplir las órdenes de Dios, vemos cómo hizo lo que las cosas ahí se van, como caigan. 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Ay, qué feo, ¿verdad que sí? Qué feo. Dice, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Le hace una pregunta. Amén. Y luego le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y que me quedo callada cuando lo leí. La observancia religiosa, mi hermano, sin obediencia, es hueca delante de Dios. Amén. Cualquier cosa que yo haga sin obediencia de Dios es hueca, no sirve. No sirve. El mejor sacrificio que usted y yo podemos llevarle a Dios es un corazón arrepentido. Amén. Es lo mejor que yo puedo llevarle a Dios. Dice: nuestros cuerpos rendidos a su servicio por obediencia. Amén. Es lo mejor que yo puedo hacer. Uno pudiera hacer miles de sacrificios para Dios, mi hermano. Y a veces decimos: me sacrifico por estar en este lugar. Hago todo mi esfuerzo por estar en este lugar. Dice: trabajar miles de horas para su servicio, o dar millones de dólares para su obra. Yo lo pudiera hacer. Pero todos esos sacrificios, mi hermano, significan poco si no hay un corazón rendido a Dios que lo demuestre por simple obediencia. Amén. Porque hay personas, ¿verdad?, que no asisten ningún día a la iglesia, nunca lo ven, pero mandan su diezmo. Y a veces pensamos que con eso estamos bien delante de Dios, ¿no? Entonces la Biblia no dijera no dejarnos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es lo que se hace en la católica, ¿o no? Dice Dios: de nada te va a servir si no obedeces mi palabra. Haz de cuenta, fíjese, es una obediencia a medias. Cumples, ¿verdad? Ofrendando para la obra de Dios, pero no asistes. Obediencia a medias. Y ahí está. En sacrificio ofrecemos la carne de otra criatura. En obediencia ofrecemos nuestra propia voluntad a Dios. Eso es. Y fíjese, Lutero dijo una frase muy buena, que dice: yo he preferido ser obediente que ser capaz de hacer milagros. ¿Verdad? Porque vemos que luego en la Biblia dice, aquellos que van a decir: pero en tu nombre yo hacía milagros y yo hacía todo aquello y que no sé qué, y va a decir Dios: yo no te conozco. Porque eso lo hacía mi Espíritu Santo. Tú no hacías nada. Entonces yo prefiero ser obediente a pasármela toda una vida haciendo milagros. Porque en sí eso lo hace el Espíritu Santo en mi vida. Eso lo hace Dios mismo. Pero la obediencia es el mejor sacrificio que yo puedo hacer delante de Dios. Un corazón arrepentido y humillado, obedeciendo su palabra, que a pesar de que yo no lo quiero hacer, yo lo voy a hacer porque Dios me lo está pidiendo. Y le sigue diciendo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué quiere decir esto? Un corazón rebelde,
un corazón obstinado, desecha a Dios de la misma manera, mi hermano, en que lo hace alguien que rechaza a Dios con prácticas oscuras o idolatría. Amén. Un corazón rebelde y obstinado Amén. es como un idólatra. Es como aquel que hace adivinación, es como aquel que hace idolatría. Es lo mismo. Así que yo podría decir, no, yo no practico brujería, yo no practico adivinación. Y dice Dios, ¿y me obedeces? Amén. No, pero yo no tengo ídolos en mi casa, no tengo monitos y no tengo nada, ni siquiera ni siquiera el dinero es mi ídolo. ¿Y me obedeces? Porque si no me obedeces es lo mismo. Para mí eres igual. Amén. Dice Dios. Entendámoslo bien. Porque somos muy hechos, ¿verdad? De separar las cosas, ¿verdad? Lo grave, eso es lo malo. Pero dice Dios, si no me obedeces, para mí es lo mismo, como un adivino. Como aquel que practica todas aquellas cosas de idolatría. Entonces, el problema de Saúl no era solamente que descuidó una ceremonia. Dice, así es como Saúl pensaba de la obediencia a Dios. En el mundo actual él podría decir, ¿y qué? ¿Dios quiere que vaya más a la iglesia? Lo podría decir. Y podría decir, está bien, lo haré. Pero dice, pero la observancia religiosa no era el problema de Saúl. El problema era que su corazón se había vuelto rebelde. Se había vuelto obstinado a Dios. Amén. Si la observancia religiosa no ayudaba a ese problema, entonces no servía de nada. Amén. Su corazón ya era rebelde, mi hermano. Amén. Que muchos dicen, bueno, quieren que vaya, voy. Pero sigo haciendo lo que me gusta. Sigo practicando lo que me gusta. Dice Dios, es lo mismo. Sí, amén. O sea, es lo mismo. Por eso se nos ha dicho, ¿verdad? Que no sea en vano que estemos en este lugar. Amén. Amén. Que si vamos a venir, mi hermano, hagamos las cosas como Dios nos las pide. Amén. A eso venimos aquí a escuchar el consejo. ¿Qué es lo que tienes, Señor, en esta noche para mí? ¿Qué es lo que quieres que haga en mi vida? ¿Qué es lo que quieres que quite? ¿Quieres que quite esto? Lo voy a hacer. Para eso es venir a este lugar, mi hermano. Amén. No es de que, bueno, voy a ir porque dicen que quieren que vaya. Eso no sirve para nada. Ni siquiera Dios le mira. Dios ya no miraba a Saúl porque ya su corazón estaba rebelde, ya estaba lleno de orgullo. ¿Ven? Entonces, dice, pero Saúl no adoraba al Dios verdadero. Fíjense, dice, sería fácil para Saúl señalar a los amalecitas o a los filisteos y decir, miren a esos idólatras. ¿Verdad que sí? Sí. Mírenlos, ellos no adoran al Dios verdadero como yo. Pero Saúl no adoraba al Dios verdadero, tampoco. Porque la verdadera adoración comienza en la sumisión. Amén. Eso es. Quiero adorar a Dios, yo estoy sumiso a lo que Dios me pide. Amén. Esa es una verdadera adoración. Pero si yo sigo de prepotente y sigo de soberbio, yo no adoro al Dios que la palabra de Dios me dice. Entonces, toda desobediencia, mi hermano, dice, toda desobediencia consciente es en realidad idolatría. Amén. Toda desobediencia consciente que yo sé que estoy haciendo mal, Amén. dice Dios, es idolatría. ¿Por qué? Dice, porque convierte a la voluntad propia, al humano, en un Dios. Amén. Entonces, le sigue diciendo, Samuel, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En su vacía práctica religiosa, en su rebelión, en su obstinación contra Dios, vemos cómo Saúl rechaza la palabra de Dios. Así que dice Dios, con justa razón, yo te desecho a ti y ya no serás más rey. Amén. Y lo mismo nos dice nosotros.
quiere seguir desechando mi palabra. Quiere seguir diciendo, pues, es lo que dicen, pero yo pienso que es así. Va a decir Dios, bueno, por cuanto has desechado mi palabra hasta el día de hoy, yo te desecho como hijo. Amén. Yo te desecho como rey. Amén. Y luego no vayas a decir, ¿por qué me quedé? Si yo estaba ahí todos los días. Amén. Estabas ahí, pero en tu corazón estabas desechando mi palabra. Amén. Diciendo, eso no es mentira. Eso es mentira. Eso lo dice ella, pero yo pienso que es otra cosa. Amén. Eso es, mi hermano. Dios vio el corazón de Saúl, vio lo rebelde y necio que era. La condición de Saúl, dice, era como como el... ¿Cuántos han visto el Titanic? Todos lo hemos visto, ¿verdad que sí? ¿Y han visto el yelote? Sí. Que se llama iceberg. Yo no sé hablar inglés. Es un iceberg, ¿verdad que sí? Dice, lo que era visible podía ser un tamaño manejable, ¿verdad que sí? Porque vemos el hielito, ¿verdad? Y cuando yo vi la película yo dije, sí lo puede dar vueltecitos, así se podía. Pero no estábamos viendo la profundidad del hielito, ¿verdad? Y visiblemente vimos cómo esquiva, ¿verdad que sí? El barco al hielo, pero por abajo todo el desgarradero del barco, porque había chocado con todo el hielo que había abajo, ¿verdad que sí? O sea, había mucho más abajo de la superficie, no se podía ver, pero ¿quién sí podía verlo, mi hermano? Dios podía verlo. Amén. Por aquel hombre que dijo, ni aún Dios puede destruir este barco. Mi Dios puede destruir este barco. Dijo Dios, no, pues yo estoy viendo el hielito que está abajo. El hielito que tú no lo estás viendo, yo lo estoy viendo. Amén. Amén. Yo no puedo, Saúl ya no podía ver su pecado, pero Dios sí podía ver su corazón. Amén. Dios podía ver la rebeldía que había en su corazón. Dios podía ver el orgullo que había en su corazón, la obstinación que había en su corazón. Amén. Y dijo Dios, por cuanto desechaste mi palabra, yo te desecho a ti. Amén. Es lo mismo, mi hermano. Es lo mismo. Así que Saúl fue desechado para que no fuera rey más. Y pasaron casi 25 años antes que hubiera otro rey. Amén. 25 años. El rechazo de Saúl era final, pero no fue inmediato. ¿Está entendiendo? Sí. Era final, Sí. pero no fue inmediato. Dios tomó casi 25 años. ¿Para qué? Para entrenar el reemplazo de Saúl, que iba a ser David. Mientras este ya era rechazado, aquel pastorcito de ovejas estaba siendo entrenado para que tomara el lugar del rey. Amén. No se vio luego, no se vio de inmediato que le quitaron su puesto. ¿Verdad que no? Así va a ser con nosotros el día final. Por eso vamos a decir, ¿por qué si yo estaba ahí todos los días? Bueno, yo no quiero decir eso. ¿Por qué si yo estaba ahí todos los días? Pero no te habías dado cuenta que Dios ya te había desechado, porque tú estabas desechando su palabra. Amén. Por eso se dice, mi hermano, tal parece que Dios no hace nada. A veces decimos, ¿verdad? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no le hace entender? Quizás ya son personas desechadas por Dios. Amén. Y no lo vamos a saber hasta aquel gran día final, cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Por eso dice ese pequeño remanente fiel. Amén. O sea, un grupito de personas, mi hermano. Muchos se van a quedar por cuanto han estado desechando la palabra de Dios. Amén. Por eso dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Amén. Tú sigue predicando. Amén. Versos 24 y 25. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado.
y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Dice, las palabras de Saúl comienzan con una confusión genuina, pero cambiaron, mi hermano. Dice, conforme continuó hablando y dijo, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, o sea, seguía en la misma. Saúl se negó a tomar su responsabilidad por su pecado. Siguió culpando al pueblo, aun cuando había sido ya desechado, mi hermano. Él sigue culpando al pueblo. Y dice, al decir porque temía al pueblo, trató de justificar un pecado con otro. Amén. Dice, si hubiera temido más a Dios, hubiera tenido menos que temer del pueblo. Amén. Entonces dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. En vez, mi hermano, de tratar con el profundo problema, en su corazón, que era la rebeldía y la necedad contra Dios, dice, Saúl pensó que una palabra de Samuel podría solucionarlo todo. Pero una palabra o dos de Samuel no cambiarían la sentencia, la ya aceptada naturaleza del corazón de Saúl. Él tenía que ir arrepentido ante Dios. Y hasta ese momento no había arrepentimiento en él. Lo vemos porque sigue culpando al pueblo y no reconoce su pecado. Amén. 26 al 31. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es de la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Y vuelves conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Y siguió, hasta ahí está bien. Y siguió Saúl, mi hermano. Dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Samuel no tenía nada más que decir sobre ese asunto que había pasado. La pregunta es, ¿por qué diría Samuel, no volveré contigo cuando Saúl quería que adorara con él? ¿Por qué? Dice, porque esa adoración sin duda incluiría sacrificio. Amén. Y ofrecer algunos de los animales que Saúl malvadamente perdonó a los amalecitas. Como dice, iba a ser cómplice. ¿Verdad? Por eso no podía. Entonces dice, él se asió de la punta de su mano, de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Él mismo lo estaba haciendo. Así como el pedazo de túnica, dice, que estaba en su mano, le era inútil. Ahora su liderazgo sobre Israel sería igual. Ahora él gobernaría contra Dios, no para Dios. Iba a gobernar contra Dios. Así como el manto se rompió porque Saúl se aferró a él con fuerza, así el haberse aferrado a su orgullo y obstinación le iba a costar que el reino le fuera arrebatado. Si yo me sigo aferrando a lo que ya Dios me dijo que dejara de hacer, dice Dios, muy bien, tu reino te va a costar. Síguete aferrando a lo que estás haciendo que ya te dije que está mal, y yo te quito el reino. Tú sabes, las consecuencias van a venir. Entonces, fíjese bien, Saúl era lo opuesto a Jesús, muchísimo lejos, lo opuesto. ¿Por qué? Dice, de quien es dicho, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios. Dice, como cosa a que aferrarse, porque él puede haber dicho, yo soy hijo de Dios, yo lo puedo hacer. Pero dice, no se aferró,
no se aferró a que él era hijo de Dios, dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Amén? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y por qué el hombre se aferra? Dice, ni Jesús, siendo hijo de Dios, se aferró a que era hijo de Dios y él lo podía hacer todo, sino que se despojó de todo, siendo en forma de siervo. Aleluya. Jesús estuvo dispuesto a dejar ir, mi hermano. Jesús estuvo dispuesto a hacerse igual a nosotros, pero Saúl se aferró. Saúl se aferró, así que Saúl lo perdió todo, mientras que nuestro Señor Jesucristo lo obtuvo todo. Amén. ¿Amén? Saúl lo perdió todo, pero usted y yo lo podemos obtener todo. Amén. ¿Cuál todo, mi hermano? La vida eterna. Amén. Amén. Una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo si dejamos ir todo aquello que Dios nos ha dicho que quitar. Entonces dice, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Saúl tal vez pensó que habría una forma de solucionar eso, pero ya no había nada que hacer. Y esto le recuerda a Saúl que Jehová es determinado en su propósito y fuerte en su voluntad, y no hay ningún cambio. Ninguno. Así que nosotros estamos bajo la gracia. Tenemos un abogado que nos defiende. Aprovechémoslo. ¿Ven? Aprovechemos ese abogado que es nuestro Señor Jesucristo, que aún yo puedo ir y Él aboga por mí. Dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres, sigue diciendo, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. La desesperada súplica, mi hermano, de Saúl, ¿qué muestra? El mismo orgullo. No había nada de arrepentimiento. He pecado, pero hónrame. O sea, no me sigas avergonzando más. Nada de arrepentimiento, mi hermano. O sea, dice, él está mucho más preocupado por su imagen que por su alma. ¿Cuánto pueblo de Dios no está más preocupado por su imagen que por su alma? Dice que yo la puedo tomar y mandarla al infierno. Te preocupa más que vean que si eres cristiano de apariencia, pero tu alma era lo del mismo de Saúl. Se preocupó más por su imagen que por su alma. ¿Dónde está ahorita? No sabemos. Un día la vamos a saber. Entonces, fíjese, aquí él hace totalmente manifiesta su hipocresía, porque dice, él no buscaba el favor de Dios, él buscaba la honra del pueblo. Amén. Y volvió Samuel tras Saúl. Dice, Samuel no dirigió una rebelión inmediata contra Saúl, porque dice, Dios aún había levantado a su reemplazo, y Saúl era mejor que la anarquía que llegaría sin un rey. Después dice, y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. La pregunta es, ¿hizo esto algún bien? No hizo ningún bien, ¿verdad? Para regresar el reino a Saúl. Ya no se podía hacer nada. Pero dice, esa era una decisión que Dios había tomado y era definitiva. Pero tal vez le haya hecho bien a Saúl, ¿para qué? Para mover su orgullo y su obstinado corazón. Últimos versos de 32 al último. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gab. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Ahí está. Dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. El problema aún no estaba resuelto para Samuel, ¿no? Después le dice, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Pero fíjese,
La Nueva Traducción Viviente expresa esto de otra manera, porque dice: Agar llegó lleno de esperanza, porque pensó, dice, seguramente ya pasó lo peor, y he sido librado de muerte. Pobrecito, pobrecito, porque pues no había pasado nada, no había terminado nada. Dice: yo que he escapado de la muerte de las manos de un príncipe de guerra en la furia de la batalla, ciertamente nunca sufriré muerte a manos de un viejo profeta en tiempos de paz. Eso pensó él. Pero Agar era el perverso y violento líder de un perverso y violento pueblo. Así que el juicio de Dios contra él y los amalecitas iba a llegar. Amén. Y termina, dice, entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. O sea, aquel viejo lo hizo pedazos. Amén. Samuel era un sacerdote, mi hermano, y había oficiado cientos de sacrificios de animales. Cientos, muchísimos. Él sabía cómo se sentía, dice, cuando el filo cortaba la carne. Lo sabía perfectamente, pero nunca había matado a otra persona. Ahora, este viejo profeta levantó una espada o un cuchillo, no sé, grande, algo. Dice, y lo clavó sobre este orgulloso y violento rey. Samuel cortó en pedazos, dice, a Agar. Ya se imaginarán, como quien dice, lo desmembró. Entonces, notemos, mi hermano, que Samuel lo hizo delante de Jehová. Dice, no fue delante de Saúl para mostrarle lo débil y orgulloso que era. Dice, no fue delante de Israel para mostrarle lo fuerte y duro que era Samuel. Esto fue delante de Jehová en completa obediencia a Jehová Dios. Y esta escena debió de haber sido perturbadora, violenta, imagínense. Todo el sangrerío que pudo haber hecho ahí. Pero Samuel lo hizo delante de Jehová. Así que, ¿qué nos dice, hermano? Dice, pero estos no son procedentes para que usted y yo tomemos la espada en nuestra mano. ¿Verdad? Porque podemos decir, pues Samuel mató, ¿verdad? Pero dice Dios, mía es la venganza, tú no te vengues, yo soy el que da el pago. Entonces, y Samuel lloraba a Saúl. Termina diciendo, Samuel no era un mensajero de Dios frío, mi hermano, que no sintiera nada. Dice, él se dolía por Saúl, por la dureza de su corazón, pero más que nada por el peligro de su alma. Así que a Samuel le preocupaba cómo iba a terminar Saúl. Más que nada era eso. Él sabía lo que era ser desechado por Jehová Dios. Entonces, a nuestros pastores les duele cuando uno de nosotros fallamos o desobedecemos o no vinimos porque nos enojamos por alguna palabra, qué sé yo. Le duele. Igualmente a Dios le duele. Que dice Dios, ¿cómo es posible que te enojes por algo que te va a hacer bien? Entonces, permanezcamos. No, dice Dios, no deseches mi palabra. Si no quieres que yo te deseche como hijo. Entonces, agarremos la palabra de parte de nuestro Dios, mi hermano. Como dice, el mensajero va a dar la palabra que yo le dé que dé. El trabajo de nosotros es tomarla y irla aplicando en nuestra vida y hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Amén. Porque como lo hemos estado diciendo siempre, Cristo viene, no sabemos cuándo, pero Cristo viene. Y lo único que Dios quiere, dice, es librarte de eso. De que seas desechado y no te vayas a dar cuenta. Que te vayas a dar cuenta ya hasta cuando la iglesia se vaya. Entonces, procuremos hacer las cosas como Dios las manda. Procuremos obedecer y no obedecer a medias. Amén. De que esto sí lo quito, esto no. Si Dios nos está dando una orden, cumplámosla, hagámosla en nuestra vida. Amén. Póngase de pie, vamos a darle al Señor.
haciendo oración por Ana Karen, que está internada por Señor. Vamos a orar por esta petición y vamos a dar gracias. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este consejo que tú nos has dado en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, te seguimos insistiendo como hasta ahorita nos has dicho. Ayúdanos a hacer las cosas como tú nos las pides, Señor. Amén. Ayúdanos a obedecer, Señor, completamente y no a medias, Padre. Porque queremos estar un día juntamente contigo, mi Dios, reinando juntamente con nuestro Señor Jesucristo, viviendo una vida eterna, Padre. Ayúdanos a ser fieles hasta el final, Señor, haciendo las cosas como tú nos las pides. Te pido, Padre, que nos sigas dando fuerza, Señor, nos sigas fortaleciendo, Señor. Estamos por llegar a la meta, Padre. Estamos por llegar a la meta y lo que el enemigo quiere es distraernos, Padre. Te pido que nos ayudes para que estemos alertas siempre, Señor, y que en todo momento nos estemos poniendo a cuentas contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, te pedimos por esta petición que nos acabas de dejar ahí en las redes sociales, Señor. Ana Karen, Señor. Mira, Padre, tú conoces su situación. Tú conoces la situación que ella está pasando en estos momentos. Tú conoces la gravedad, Señor. Yo te pido, Señor, que te glorifiques en ella, Jesús. Que si algo ha hecho que a ti no te agradó, perdónale, mi Dios. Perdónale y restablece su cuerpo, Padre. Límpiale y lávale con tu sangre preciosa, Señor. Muestra tu gloria, Señor, en esta persona, Señor. Muestra tu gloria, Padre, que los médicos se maravillen de lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos, mi Dios, todo espíritu que la esté atormentando, Señor. Toda enfermedad que esté atormentando su cuerpo, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Y la declaramos sana para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque por fe creemos, Señor, que así se hará. Que se haga tu voluntad, Dios, y no la de nosotros. Gracias, Jesús, y gracias por lo que nos permitiste hacer hasta el día de hoy. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, honra, alabanza, hoy y siempre. Amén.